Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 en Ciencias Sociales del Colegio Camacho. Les habla su servidor, el profesor Jaime Álvarez, y hoy les tengo un tema espectacular, muy interesante, muy bueno, del siglo XX, la segunda parte del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial. Interesantísimo, es chévere, es genial, y se llama la Guerra Fría. Se dice que se llama así Guerra Fría porque no hubo una guerra declarada, no hubo una guerra abierta, no hubo una guerra directa, y los protagonistas fueron dos grandes potencias. Por un lado, en esta parte del mundo, los Estados Unidos, y por este otro lado, la Unión Soviética, o sea, Rusia y todos los países que pues se formaron después de la revolución rusa. Esto es Rusia y en los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ambos tenían una ideología. Los Estados Unidos, la ideología económica capitalista, y la Unión Soviética, la ideología política comunista socialista, ¿ok? La una era privada y la otra era oficial. Entonces les voy a hablar en este video, voy a comentar un video que se llama La Guerra Fría en 7 minutos, y también vamos a tener otros videos de apoyo que vamos a ver para entender bien el tema, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, les voy a contar cómo fueron esos elementos de la Guerra Fría. Entonces, el señor nos va a hablar, yo voy a pausar y voy a comentar. ¿Listo? Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo. Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. Bueno, entonces, el señor nos dice que después de la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, el mundo se quedó bajo dos potencias grandes, ¿ya? Estados Unidos, el tío Sam, y el oso siberiano, que es el símbolo de la Unión Soviética, fue la otra potencia, ¿ya? Entonces, este es el mundo, y esta es la Unión Soviética, que es un país muy grande, Rusia, y este es los Estados Unidos. Estados Unidos tenía como aliados pues a Inglaterra, a Francia, tenía como los grandes aliados, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, hicieron un bloque de países capitalistas. Y la Unión Soviética, esta parte de acá, también hizo un bloque con los países, con los orientales de Europa, o sea, Polonia, Bulgaria, Hungría, luego la China con la revolución. Entonces lo vamos a explicar con el video que estamos comentando. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas. Bueno, entonces el señor va un poquito rápido, yo les voy a explicar bien. ¿Cierto? Cómo es la cuestión para que quede bien entendido. Entonces aquí voy a parar. Este es un mapamundi. Los del lado azul los del color azul son los países que se adhirieron a la ideología norteamericana, estadounidense, o sea, capitalistas. Entonces está toda América, Colombia está bajo siempre ha estado bajo la influencia estadounidense, está casi toda Europa, algunos países del África, algunos países árabes, Australia, por Indonesia. Y los que estaban bajo el color rojo, estaba bajo el patrocinio de la ideología comunista de la Unión Soviética. O sea, estaba Rusia, la Unión Soviética, pues, estaba China, luego estuvo Vietnam, luego le vamos a ver que hubo una guerra especial en Vietnam, algunos países de África, como Argelia, como Libia, como Etiopía, como Angola, estaba Siria, estaba Yemen y estaba Irak, ¿ya? Estaba bajo el patrocinio comunista. Entonces nos dice que el bloque occidental, que es el bloque capitalista, y el bloque comunista. Entonces nos explican que por qué se llamó Guerra Fría. Entonces porque no hubo enfrentamiento directo.
conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esenciales. Bueno, ¿qué son guerras subsidiarias? Guerras subsidiarias que subsidian guerras. Por ejemplo, en Corea hubo una guerra y una parte del bando era subsidiada por, o sea que le dan un subsidio pero en armas y todo ese cuento. Una parte de Corea era subsidiada por la parte del norte por la Unión Soviética y China, y la parte del sur era subsidiada por los Estados Unidos y los países capitalistas. Eso fue en Corea. Y en Vietnam pasó lo mismo. Los del Vietnam del Norte eran subsidiados por los chinos y los rusos, y la Vietnam del Sur subsidiado por los norteamericanos y los franceses y los ingleses, ¿ya? El uno era pues este señor era John Locke, también luego Adam Smith, que eran lo de la ideología del individualismo, lo privado, el capitalismo, y Carlos Marx era el ideólogo de los comunistas. Especialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. Ajá. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Un ejemplo fue en Latinoamérica, en Cuba. En Cuba, pues, antes de la llegada de Fidel Castro, del Che Guevara, estaban los norteamericanos y eran los que mandaban ahí. Y luego, poco a poco, el pueblo hizo una revolución popular con Fidel Castro y el Che Guevara. Y al principio, pues, fue una revolución normal, pero luego ellos se adhirieron al bloque comunista, y Cuba se volvió comunista y propagandístico, económico, y tuvo mucho enfrentamiento con los Estados Unidos. Es más, la Tercera Guerra Mundial estuvo a punto de desatarse porque los rusos colocaron unos misiles en Cuba, y eso generó problemas porque estaba al ladito de los Estados Unidos, y cómo se le iban a entrar a la casa, al patio trasero de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces, el símbolo de Estados Unidos es la bota militar, el águila. El símbolo de los rusos, de los comunistas, es el puño, la lucha popular, la hoz, esto es una hoz, y el martillo. La hoz es un instrumento de agricultura para cebar el trigo, para coger el trigo, y el martillo es el símbolo de la minería, porque los rusos son muy ricos en minería, y los chinos, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía antes, las partes en azul son las partes que estaban bajo la influencia norteamericana, y las partes en rojo bajo la influencia de los rusos, ya, de los soviéticos. Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Entonces recordemos que Rusia, antes de este señor de Lenin, era un país como medieval, como atrasado. Y pues los rusos le dieron un poquito ahí de desarrollo. Triunfó la revolución bolchevique. Habían dos partidos. ¿Se acuerdan la revolución rusa? Que habían dos partidos, los bolcheviques y los mencheviques. Y triunfaron los bolcheviques, los rojos. Pero los blancos eran patrocinados por los estadounidenses, y desde ese tiempo empezaron a dañarse las relaciones entre los estadounidenses y los rusos, porque pues los estadounidenses patrocinaron el bando perdedor. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la revolución, ayudaron al ejército blanco durante la Guerra Civil Rusa. Perdieron. Finalmente, las tropas del ejército rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra... Eso sí, los Estados Unidos hicieron como con Rusia una especie de tregua, y se fijaron ambos con los ingleses, con los franceses, en un enemigo en común. El enemigo en común era Hitler, porque Hitler ya tenía una ideología ya totalitaria, de expansión colonialista, y era enemigo de ambos. Bueno, al principio no lo fue en la Unión Soviética, pero Hitler traicionó a Stalin, que era el mandatario de Rusia y la Unión Soviética. Se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto.
Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trató... Bueno, esa parte es importante. Bueno, aquí nos dicen que ellos se habían reunido, Stalin, Churchill y Roosevelt eran aliados y el enemigo común era Hitler, ¿ya? Hitler, como le dicen en España. Hitler le dicen en Italia. Recuerde que los españoles no pueden pronunciar tlatletlitlotlu y dicen Hitler. Bueno, esta fue Alemania. Alemania quedó destrozada cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y supuestamente Hitler se suicidó. Y aquí está la capital, Berlín. Bueno, con la ocupación de las tropas de los ganadores, Alemania quedó pues ocupada porque no querían repetirlo la Primera Guerra Mundial y una parte quedó bajo el dominio soviético, una parte bajo el dominio inglés, una parte bajo el dominio francés y una parte bajo el dominio norteamericano. O sea, se dividió en el pastel del ganador, el pastel del territorio de los ganadores. Entonces, entre los 4 grandes potencias ganadoras. Y aquí está la capital Berlín. Ya, Berlín. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces Alemania quedó dividida prácticamente en 2 partes. Estas 3 partes se llamó República Federal Alemana. Y esta parte de acá se llamó República Democrática Alemana y la capital era Berlín. La capital aquí era Bonn, ¿ya? Y aquí en la ciudad de Berlín, pues, está aquí en el centro de la disputa. Está dividida en 4 partes, pues luego se dividió en 2 porque estos eran amigos. La parte Berlín, la parte oriental de Berlín y la parte occidental de Berlín. Entonces se colaban. Los capitalistas querían huir a la parte comunista y los comunistas querían huirse a la parte capitalista. Más bien los de acá querían huir a la parte capitalista porque el capitalismo tiene como más libertades, comillas, ¿no? Más libertades. Entonces querían huirlos en Berlín y construyeron un gran muro para dividir Berlín en 2 partes, el muro de Berlín, para evitar esas fugas, ¿ya? Trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Bueno, esa era la idea de dividir a Alemania en varias partes, ocuparlo, devolver las tierras, desmilitarizar, que no haya más militares, la creación de las Naciones Unidas y reconstruir Alemania. Pues prácticamente ese era el objetivo de las potencias al invadir pues Alemania. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental. Bueno, esa era la idea cuando Rusia ganó la guerra, pues, y había ocupado toda esta zona quedó bajo la influencia soviética, o sea, rusa. Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Lituania, Letonia, Estonia, todos estaban bajo, y Checoslovaquia, estaban bajo la influencia soviética. Un poquito Yugoslavia más o menos, tenía influencia comunista, pero ya eran muy independientes, lo mismo Albania. ¿Ya? Entonces después de esa guerra Estados Unidos ideó un plan Marshall. ¿Qué era un plan Marshall? Ayudar económicamente a esta zona. Esa es la disculpa, pero la disculpa era frenar el expansionismo comunista, porque en estos países habían partidos comunistas. Bueno, no tanto en España porque habían sido derrotados por Franco, pero en Inglaterra había partido comunista, en Italia comunista, en Francia comunista o socialista, habían partidos y tenían una gran influencia en el pueblo, y por eso Estados Unidos con el plan Marshall quería pues financiar y también frenar ese avance comunista. Y a la zona occidental de Alemania. Con el plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado... Bueno, ¿qué es la OTAN? O la NATO en inglés. La OTAN, me le dicen, era como una especie de unión de todas las potencias occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y más que todo militar. Todavía existe la OTAN. Y la idea era defenderse ante cualquier amenaza de los comunistas,
de los rusos, de los chinos y sus aliados. Y ellos también se defendieron y crearon también varias organizaciones. Una de ellas fue la Comecon y sobre todo el Pacto de Varsovia. Varsovia es la capital de Polonia. Entonces el Pacto de Varsovia estaba hasta Cuba en un tiempo. Entonces los comunistas se aliaron también económicamente y militarmente en un grupo unido que se llamó el Pacto de Varsovia o la Comecon. Entonces estaba la OTAN enfrentada con, aunque no hubo una guerra directa de agresiones porque hubiera sido la Tercera Guerra Mundial con armamento nuclear y eso era terrible. Del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Ajá. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1900... Entonces, esa parte del telón de acero es interesante. El telón de acero. Telón de acero. Entonces, el telón de acero es todo esto. La división de rusos y norteamericanos. Comunistas y capitalistas. El telón de acero. ¿Ya? Se llamó la división del mundo en ese siglo. A partir de 1950-55 hasta 1989 que cayó el muro de Berlín y 1991 que se disgregó la Unión Soviética, el telón de acero. Entonces, hasta en América Latina, aquí en América hubo esa división. O sea, la gente que era como izquierda socialista siempre admiraba a la Unión Soviética. Y la gente, pues, inversionista, capitalista, admiraba a los Estados Unidos. Entonces, había prosoviéticos y pronorteamericanos. Esa siempre ha sido la división, ¿ya? Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Como siempre. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas. Entonces empezó las guerras subsidiarias, o sea, guerras en diferentes partes del mundo donde patrocinaban o los rusos patrocinaban los norteamericanos. Entonces la primera fue la guerra de Corea del Sur. De Corea del Norte. O sea, Corea del Norte invadió a Corea del Sur y Corea del Sur era patrocinada por los norteamericanos y Corea del Norte patrocinada por los rusos. Subsidiaban guerras. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. Lo que le decía antes sobre el muro de Berlín, ¿ya? Que la gente quería pues emigrar de una parte a otra. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en dos Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en dos bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. O sea, tampoco había tensión, había espionaje, había de todo, ¿cierto? Pero no hubo una guerra declarada porque el mundo tenía miedo a que hubiese una tercera guerra mundial y era con bombas atómicas y el mundo se destruiría. Ese era el miedo de todos, a pesar de que hubiese amenazas y todas esas cosas. En una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos... Y todavía estamos en el 2020 y todavía hay un bloqueo, todavía. Después de 60 años hay un bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. Cuba casi no puede comercializar, no puede pelechar porque está bloqueado económicamente.
Al principio los patrocinaron los soviéticos hasta 1989, hasta que cayó la Unión Soviética, pero luego que quedaron sin ese apoyo y Cuba ha tenido dificultades porque no tiene con qué comercializar porque hay bloqueo. Bueno, entonces en el 62 los barcos soviéticos con misiles estaban ahí al lado de Cuba y los gringos estaban pues aterrados, ¿cómo así que nos van a meter? Vamos a ver qué pasó. Contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Entonces, retomando, también hubo en Vietnam una guerra, los del norte apoyada por los comunistas y los del sur por los capitalistas. Pero ahí los Estados Unidos perdieron, salieron derrotados humillantemente. Eso fue en el 74, 75, 76, no recuerdo bien. Luego lo vamos a ver en más detalle, la guerra del Vietnam, y pues salieron derrotados. Bueno, y no solamente la guerra era así como militar, sino de espionaje, inspección, como envidias. También habían soluciones, habían reuniones diplomáticas, pero hubo algo muy tecnológico de ese enfrentamiento, llamó la carrera espacial, la llegada del hombre al espacio y a la luna. Eso fue un enfrentamiento que prácticamente los Estados Unidos tomaron un poquito más de ventaja, pero al principio los que estaban ahí al tanto eran los soviéticos, los comunistas fueron los primeros en ese adelanto tecnológico, pero luego los norteamericanos lo superaron. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. O sea, la competencia, al principio los soviéticos le colocaron un satélite de órbita que giraba alrededor de la Tierra que llamó el Sputnik. Servía de comunicaciones, pero también de espionaje. Los norteamericanos respondieron con el Explorer, luego vino el Vostok, luego el primer hombre pues que fue al espacio, pero no a la Luna, Yuri Gagarin, la primera mujer, Valentina Tereshkova. Pero los primeros en llegar a la Luna fueron los norteamericanos. Ese fue el gran golpe. Ya luego, en los años 70 y 80, estuvieron como más bien unidos. Hacían exploraciones conjuntas y pues la carrera prácticamente terminó. Luego hubo una alianza de muchos países. Cuando terminó la Guerra Fría en el 89, cayó el muro de Berlín. Entonces se unieron y ya no hubo más enfrentamientos y hasta no hubo más avances espaciales. No se ha ido bueno, hay exploraciones como el Voyager, que ha ido explorando Marte, explorando Júpiter y otros planetas, pero no con ese desenfreno con lo que empezó, ¿no? Porque es costoso. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir. O sea, en los años 80 una propaganda terrible contra el comunismo en todas partes del mundo. En América Latina prácticamente lo aniquilaron con la propaganda y hubo gobiernos hasta socialistas en Chile y lo aniquilaron. Había un centro de espionaje norteamericano que se llamó la CIA y la CIA y se disfrazaba pues con esa ayuda a los gobiernos latinoamericanos y derrocaba posiciones de izquierda, gobiernos de izquierda, como pasó en Chile, y trató de hacerlo en Nicaragua, y se aliaba con los gobiernos norteamericanos con la doctrina Monroe, que América para los americanos. Eso fue terrible. Y ese Ronald Reagan, que fue presidente de los Estados Unidos, era muy anticomunista, y Margaret Thatcher. De todas maneras, la Unión Soviética económicamente no estaba bien porque había mucha corrupción y clientelismo, o sea, había mucho, pues,
eso se llama burocracia, mucho trámite, y el Estado cuando es trámite y burócrata se cae porque hay mucha corrupción, mucho papeleo, mucho trámite, y se hizo muy pesado el Estado, no había como ese incentivo, no había transparencia, y finalmente ese comunismo cayó en la Unión Soviética, pero no por culpa de la ideología, sino por culpa pues de las malas políticas del Estado, malas pues administrativamente no estaban bien pues establecidos no había claridad en esas posiciones de cómo ayudar a la gente. Y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países... O sea, hubo un señor que llamó Mikhail Gorbachev que hizo una cosa que llamó la perestroika, que quería decir desmontar poco a poco ese comunismo y aplicar un poquito como una especie de colectivismo. Pero luego, finalmente el capitalismo terminó por adentrarse en Rusia. Y hoy Putin es capitalista. Putin es capitalista. ¿Quién lo va a creer? Países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas... Solamente China sigue siendo comunista, pero en política, o sea, los mandatarios son comunistas, pero la economía es algo así como capitalista, es como una economía mixta. O sea, hay muchos impuestos que van a parar al Estado y el Estado reparte y subsidia pues a la gente con necesidades. Pero se puede decir que el único país comunista sigue siendo Corea del Norte, Cuba y la Unión Soviética. Y hay algunos países que tienen economías mixtas. Por ejemplo, España ha sido socialista, Francia es socialista, Alemania, los países escandinavos son socialistas, pero no es ese socialismo como el de la Unión Soviética, es un socialismo como una especie democrático, que lo ganan por elecciones y no es totalitario. ¿Ok? E ideologías del mundo capitalista. Bueno, y ese es el panorama, ese ha sido la Guerra Fría. Les voy a dejar en la descripción 3 videos, 2 de la cuna de Halicarnaso donde nos explica el profesor Lucero con detalles, ya con imágenes históricas y espectacularmente explicado el profesor Lucero la Guerra Fría. Son 2 videos de la cuna de Halicarnaso, espero que se lo vean, y un video de Drauman Lai, que también es cortico, es parecido a este, y lo explican de una manera muy amena y más cortico, para que vean ese resumen. Luego hacemos bien la actividad. Luego investigamos una guerra, o la de Corea, o la de Afganistán que fue en los años 80, o la guerra del Vietnam, o lo de Cuba, y hacemos la carrera espacial, hacemos una especie de tallercito con estos temas, un taller cortico, y para que nos quede claro en este tema. Entonces, estudiantes de los grados 9.5 y 9.6 del Colegio Camacho en Cali, les agradezco inmensamente su atención, espero que el tema les haya gustado. Pues tiene más cosas, sobre todo la carrera espacial, tiene más detalles. Espero que lo investiguen y damos por terminado este video. Les agradezco mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.